Gracias, mil disculpas. Faltaba el micrófono, faltaba ponerlo todo público, faltaban muchas cosas. Ni modo. Entonces, todo esto que les comentaba, ¿por qué tanto énfasis en este hecho? Si estos seres que se encargaban de instruir a los reyes en el imperio persa, y que continuaron haciéndolo después de que el pueblo regresó a Israel, había todavía un grupo ahí antes de la conquista de los romanos. ¿Por qué tanto énfasis en este hecho? Porque ellos sabían, por lo que recibieron de Daniel, que iba a venir una persona a la cual ellos no iban a tener que instruir, que él iba a ser el Señor de señores y el Rey de reyes. Y ellos creyeron en esa promesa y la esperaban. Y cuando ellos vieron la señal, el Señor los guió y ellos llegaron a Jerusalén. Entonces pasan muchas cosas aquí que son de un gran interés para nosotros, porque vemos muchas cosas que fueron inesperadas. Estos hombres sabios prácticamente encuadran el tipo de personas que realmente busca de todo corazón a Dios. Y aunque hubieron sucesos inesperados, siempre cada uno de estos sucesos vemos que fueron guiados por el poder de Dios. Ahí vemos en varias formas ese poder manifestado. Y lo vemos en varios aspectos que nos describe precisamente este pasaje. Y el primero de ellos es que Jesús nació en Belén en un lugar inesperado. Ellos no sabían que esto iba a ocurrir en ese momento, no sabían el momento en que precisamente iba a ocurrírsele a este monarca romano pedir que se fueran a hacer un censo y que todos tenían que ir al lugar de donde procedían y tuvieron que viajar José y María a Belén y ahí precisamente iban a ser el Mesías. No sabían nada de esto. Pero fue en un lugar inesperado, no en un palacio, sino en un lugar rodeado de humildad, en un pesebre, rodeado de animales, en un lugar que no podríamos decir que era un lugar muy apropiado para un nacimiento, o donde hubiera todo lo que se requiere, o como lo vemos en la actualidad, de toda una higiene que se requiere para un alumbramiento de un bebé, sino el lugar menos indicado, un lugar inapropiado totalmente. Ahora, Dios suele obrar de formas que se salen completamente de los esquemas de grandeza que nosotros tenemos. Para nosotros hubiera sido mejor en el palacio de Herodes, no en ese lugar. Pero Dios tenía en mente otras cosas. Quería manifestarnos a un rey que se iba a identificar con todo ser humano que haya pisado en esta tierra. Por esto es el lugar donde él nació, un lugar humilde, no en la realeza, un lugar humilde. A veces nosotros tenemos contacto con personas que son de un mayor nivel que nosotros y de personas que son de un nivel más bajo que nosotros, hablándolo en el concepto del ser humano y de la sociedad. En Cristo Jesús todos somos iguales, lo sabemos, pero la humanidad ha creado estos niveles y a través del pecado se han generado todos estos niveles. Pero hay mucha gente que piensa que hay que hablarles a esas personas, a las que están en un nivel muy alto, porque representan mucho para sus intereses como negocios o como personas, incluso como iglesia, y descuidan o no quieren hablarle a las personas de un nivel más bajo. Dios quiere que sea predicado todo ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano que habita en este mundo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, todos los hombres. Así es que cuando te encuentres con un ser humano, sea quien sea, y que Dios te permite estar a la par de él, compártele un folleto y compártele el evangelio de salvación. Dios se identifica con todo ser humano. Este es el primer punto que quisiera resaltar. Y lo tenemos en el versículo 1. Vamos a leer, si fueras tan amable, Osvaldo, en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
nació en Belén, en el día del rey Herodes. Era un idumeo que a través de la violencia, él buscó que se estableciera como rey y mataba a todo aquel que se le oponía. Era una persona tan humilde que él quería que la gente lo adorara, pero era muy menospreciado por toda su maldad y por toda su violencia. Él lo sabía. Él sabía que era muy odiado por la gente, pero a tal grado él quería imponer que se le adorara, que se le respetara, que se le resintiera. Él decía, cuando yo muera, voy a hacer que todo Jerusalén llore por mí. Y para esto, cuando yo muera, van a reunir a todas las personalidades de Jerusalén y los van a matar el día en que yo me muera, para que así todo Jerusalén llore. Imagínate, todo a la fuerza. Esta era la clase de persona que era Herodes. Y entonces, en días del rey Herodes, él no tuvo ninguna compasión para matar a todos los niños menores de 2 años, según había inquirido de los magos, ¿verdad? Y los mató, no le importó, los mató. Ese era Herodes. Y los magos ya los describimos. Los sacerdotes, ¿cómo eran? Era una casta que prácticamente eran los que gobernaban Jerusalén e Israel. Y estos hombres, había uno que llevaba, el sumo sacerdote, llevaba la batuta cuando se reunía el Sanedrín, que era el grupo de 70 israelitas que gobernaban a Jerusalén. La mayoría de ellos eran saduceos y eran de la rama de los sacerdotes. En tiempos de Jesús, Roma influía para deponer o poner a quien se prestara a sus intereses. Y por eso quitaron a Anás y dejaron a Caifás. Pero Anás seguía gobernando, guiando a Caifás. Entonces, esta era la escena en la que Jesús vino a este mundo. Y vemos que ya en los tiempos de que juzgaron a Jesús, estos 2 sumos sacerdotes tuvieron un papel muy importante para llevarlo precisamente a la cruz. Esta situación entonces nos muestra ese marco que quiere resaltar Mateo de que Jesús es el rey y no nada más cualquier rey. Estos que aconsejaban a los reyes se sometieron a esa idea de que iba a venir un rey que precisamente los iba a aconsejar a ellos. Este era Jesús que nació en este lugar inesperado. Pero también encontramos una pregunta inesperada. Veamos el versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Dónde está el rey de los judíos? No llegaron a preguntar, ¿acaso ya nació? Oigan, aclárenos, queremos saber si es verdad o no que iba a nacer el rey de los judíos. Queremos saber si ya ha nacido. Nada de esto, en lo absoluto. Lo que ellos dijeron fue, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Se esperaba que esto fuera algo que surgiera del pueblo de Israel que conocía la ley. ¿Qué fue lo que él hizo? Él llamó a los sabios para que vinieran a decirle dónde iba a nacer. Se esperaba que de ellos viniera, no de unos gentiles que venían de Persia. Y estos hombres fueron los que preguntaron porque creían en la venida de este Mesías, más que los que habían sido instruidos desde pequeños en las leyes y en las costumbres del pueblo de Israel que esperaban a su Mesías. Muchas veces pasa así. Algunas personas que menos esperamos son los primeros que andan buscando encontrar a Jesucristo. Te encuentras a personas que están a tu alrededor que tú piensas, es difícil que se convierta al Señor, pero a veces esos casos son los que están más cercanos a la conversión. Me pasó con un discípulo que tuve que era grandemente perseguido por un compañero en la universidad. En una ocasión me dijo que incluso estuvo a punto de tumbarle los dientes. Y me dijo, ¿qué hago, Memo? ¿Qué hago? Le dije, mira, primero aprende un poco de karate y luego le tumbas los dientes. No aplica, ¿verdad? Yo le dije, mira, no sé, pero a veces pasa así.
quienes más se oponen al Evangelio son los que están más cerca de convertirse al Señor. A los pocos días, este amigo que lo desesperó, llegó y le dijo: mira, yo estoy enojado con Dios. Mi padre murió hace unos meses y yo estoy enojado, encolerizado contra Dios. Pero lo que tú dices me suena que es verdad. Yo necesito conocer de este Dios. Y se convirtió a Cristo. Y también entró al grupo de discípulos que teníamos en casa. Y a veces pasa así. No los eliminemos. Que si estamos recibiendo oposición de ellos, no los veamos como enemigos, sino como prospectos que está Dios quebrantando ese corazón y que están ya dispuestos a querer conocer de Él. Estemos dispuestos a compartirles este Evangelio de Dios que cambia los corazones, que cambia las vidas. No hay otra esperanza para el mundo. No hay nada que pueda cambiar un corazón más que el venir a rendirle nuestra voluntad al Señor. Y por esto me refiero a ya no voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Señor, aquí te la entrego a ti. Ahora tú conduce mi vida. Ahora tú guíame a hacer tu voluntad. Yo al guiar mi vida he comprobado mi incapacidad para llevarla a buen puerto o mi capacidad para destruirla, ¿verdad? Yo quiero ahora cederte el control, Señor. Guía mi vida. Y entonces vemos esos cambios. Este amigo del que les comento, hasta la fecha sigue sirviendo a Dios, guiando a sus hijos en el Señor. Y parecía que no había ninguna esperanza para él. A veces así pasan las cosas. Estos magos que vinieron del Oriente fueron antes interesados que los mismos de Israel. Qué triste sería que nosotros que estamos viviendo al Señor y esperamos en su venida, que llegara alguien y nos dijera: ¿ya regresó el Señor? Si nos dice eso, podríamos guiarlos en el primer punto que necesitan comprender: la salvación de Dios. Ya una vez que la persona se convierte al Señor, entonces es de los súbditos que voluntariamente van a estar sirviendo a este rey. Ellos voluntariamente siguieron la estrella, porque ellos anhelaban a este Dios con todo su corazón. ¿Qué tan grande era su anhelo para dejarlo todo y emprender un viaje tan largo para llegar hasta Jerusalén? Imagínate qué tan intenso era esto. Recuerdo cuando fuimos a Jordania y de ahí pues íbamos a ir a Jerusalén. Un día antes, cuando ya íbamos a ir, cayó una gran nevada en Jordania. Y me dice Ihab, me lo encuentro con el rostro muy demudado y me dice: mira, Memo, ven, no te miento, mira, ve las noticias. Entiendo su corazón, ¿verdad? Yo de árabe no sé nada, ¿verdad? Entonces me dice: ven, mira, ve las noticias. Están diciendo que cayó una gran nevada, que nadie puede salir, que cualquier persona que se encuentre en la calle va a ser multado con 10,000 denares y es un gran caos en la ciudad. No vamos a poder ir allá. No sabes cuánto yo quería que fuéramos allá. Y yo le dije: no te preocupes, Ihab, nosotros no esperábamos nada, todo ha sido ganancia, así es que no te preocupes, no ha pasado nada. Y me dice: en un momento dado, si vamos y llegamos a entrar a Jerusalén y no podemos salir por el mal tiempo, ¿tú estarías en la posibilidad de pagar el boleto de regreso si se pierden los boletos? Y le digo: pides mucho. No tengo esa capacidad, pero mira, hagamos una cosa, vamos a ponerlo en oración. Y si Dios permite que lleguemos a Jerusalén, va a permitir que salgamos y regresemos a Jordania y abordemos nuestro vuelo de regreso. Me parece. Consiguió a una persona que nos manejara. Y mira, todo estaba cubierto de nieve,
pero parecía que había entrado alguien a abrirnos el camino y llegamos hasta el lugar donde estaban las máquinas y hasta ahí habían llegado las máquinas porque ya no había tanta nieve del otro lado. Parecía que Dios lo había enviado para abrirnos el camino. Pero iba este hombre espantado de todo lo que estaba viendo y le dice a Ahab, ¿de veras es urgente que vayan ahora a Jerusalén? Y Ahab les dijo, imagínate que ellos han cruzado el Atlántico en avión, haciendo una inversión que quizá jamás en su vida van a poder volver a hacer, para ver al Dios en el que ellos creen y al que le han entregado su vida. Y este hombre, al oír esto, dijo, vamos a llegar a Jerusalén, vamos a llegar. Imagínate todo lo que hicieron estos hombres, caminando, nosotros en avión, ellos en camello, para llegar ahí. ¿Cuál era su anhelo de conocer a este rey? Y por eso lo adoraron. Entonces, fue un nacimiento en un lugar inesperado. Vemos una pregunta inesperada, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Y sabían que ya había nacido. Y entonces también encontramos a una perturbación inesperada. Leemos en los versículos 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Causaron una perturbación inesperada. Y es que el nacimiento del rey, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Perturbó, inquietó a toda esta realeza, a toda esta gobierno establecido. El rey dijo, pues aquí nada más hay cabida para un rey. ¿Cómo que nació otro rey? Y si me he echado a lo largo de mi carrera a muchos en el camino, a este también lo voy a matar. Claro que no lo dijo, ¿verdad? Pero tenía todas las intenciones. Todo lo que él está preguntando en su corazón, todo es movido por lo que había en su corazón. Y en su corazón había este deseo de matarlo, porque nada más él quería ser el único rey. Cómo son ciertas las palabras del Señor que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De la abundancia que ve en su corazón surgieron todas esas intrigas que manipuló para poder llevar a cabo su propósito malévolo. Y la verdad siempre confronta a una cómoda religiosidad. Estos religiosos fueron confrontados por ellos. El rey les pregunta, ¿y por qué la pregunta? Ven el gran séquito, entienden que estos venían a adorar al rey. ¿De dónde va a venir el rey? Pues van a ser en Belén, porque está escrito así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces tiene que ser de Belén, de donde salga. ¿Qué era lo más sensato que hicieran estos escribas que conocían la Escritura? Vieron que se movieron desde Persia, caminando muchos días por el desierto, llegaron finalmente ahí, venían a ver al gran rey, que ellos sabían que ya había nacido, les preguntan, al ver todo eso tenían que haber dicho, algo hay aquí, tenemos que ir a adorar a nuestro rey, al que está profetizado en su palabra, al que les hemos dicho ahorita dónde iba a nacer. Tenemos que seguirlos para llegar y adorarlo. A veces la religiosidad es así. Podemos caer en religiosidad,
Nadie está exento de caer en ese error, en caer en una comodidad, ¿sí? Tengo el grupo al donde voy, tengo una iglesia, estudio la palabra, la leo cada día, oro a Dios cada día, pero ¿en qué momento hay religiosidad? ¿O en qué se distingue la religiosidad a la no religiosidad? Así como la muerte y la vida. Cuando hay vida, cuando el Espíritu está guiando nuestras vidas, siempre estamos retomando. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Ahí la tenemos. Ella es la que nos quiere llevar a esa comodidad, a esa religiosidad. Ya no es un Dios vivo, sino algo que ya has creído, pero ahora nada más lees por leer, oras por orar, vas a estudiar la Biblia, te reúnes, platicas, tienes tu convivencia social, etc. Esa es nuestra carne. Pero Dios quiere movernos, su Espíritu quiere despertarnos, que no perdamos nuestro sentido de adoración y que cada vez que acudamos a la palabra de Dios, acudamos con ese sentido de adoración. Señor, pero Señor, ¿en qué sentido? Señor, por decirlo, o mi Señor, el que gobierna mi vida, ¿sí? Señor, ¿qué me vas a enseñar ahora para seguirte sirviendo? Porque tú eres mi Señor. Para seguirte adorando, para seguir tu camino, para seguir con fidelidad hacia ti. Y entonces va guiando en cada área de nuestra vida para manifestar precisamente el ser que ahora llena nuestros corazones, su Espíritu. Tengo que replicar a Cristo en cada área de mi vida. Esposo, esposa, hijo, estudiante, trabajador, el que sea mi papel en el que estoy viviendo, Dios quiere replicar el amor de Jesús a través de nosotros. Solamente lo hacemos cuando estamos en esa adoración. No perdamos ese sentido de adoración. Que esto que estamos aprendiendo de estos hombres nos lleve a meditar y a decirle, Dios, ¿en qué estoy? ¿Realmente te creo? ¿Creo tus promesas? ¿Creo tu palabra? ¿La aplico a mi vida? ¿Creo sin dudar? Estos hombres no dudaron. Si hubieran dudado no hubieran hecho ese viaje. Creyeron. Y su fe les fue contado por justicia, como dice la Escritura. Creyeron. La fe nos mueve a la acción. Pero necesitamos tener ese sentido de adoración. Tú no te equivocas, Señor. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a creerte a ti. Por eso es tan importante el hecho de mantenernos en esa comunión. Cuando tú vives en esa adoración, cualquier pecado te parece una abominación y la desechas. No haces caso a ella. Es más, el Espíritu que mora en nosotros nos alienta a crecer en esa adoración. Se contrista cuando tú percibes algo distinto a esa adoración. Cuando ves algo que está manchado por la carne, por el mundo o por el pecado y tú lo detectas, aunque esté enmarcado con algún tipo de religiosidad, tú lo detectas porque tu espíritu se contrista. Estos hombres llegaron y los otros que se esperaba que fueran, no fueron. Conocían, pero no adoraban. Estos adoraron, aunque no conocían, y creyeron, y fueron. Pero también, no solo vemos aquí a un rey que nació en un lugar inesperado, una pregunta inesperada, una perturbación inesperada, sino también este pasaje nos resalta su misión inesperada. Ellos buscaron a ese rey que había nacido. Dicen los versículos 7 y 8. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia
acerca de mí, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Fíjate muy bien, Dios usa incluso las intenciones torcidas para cumplir su plan soberano. Él tenía el plan de que toda la gente viera quién había nacido. Usó a estos hombres. Este es el rey. Fueron a adorar a un rey. Jesús, desde que nació, es el rey. Y entonces, toda esta intención malévola de Herodes y todo ese deseo por parte de él de saber el lugar para ir a matar a este rey, Dios lo usó para que estos hombres pudieran conducirse al lugar donde se encontraba ese rey y adoraran al rey y todo el mundo supiera que Jesús, desde que nació, es el rey. ¿Quién escribe la historia? Dios es el que escribe la historia a pesar de los hombres perversos. ¿Cuánta perversidad no hay en el mundo? Si sacamos una estadística, podríamos ver que es muy pequeño el número de creyentes en el mundo. O sea que en términos generales es sumamente grande la perversidad de los hombres. A pesar de eso, Dios sigue escribiendo la historia. Aún usa a personas perversas como lo fue Herodes. Y las usó con el propósito de que el mundo supiera que es el rey, el que iba a gobernar. Pero durante toda la Biblia nos explica qué diferente es el rey. Y más se contrasta a través de ese terciopelo negro, inmensamente negro, que era Herodes, el brillo de este rey. Aquel en total egoísmo, sin importarle absolutamente los que le rodean, sus súbditos ni nadie, imponiéndose a toda costa, incluso hasta la muerte, matando a toda la gente que se opusiera a sus malvadas intenciones. ¡Qué contraste con este gran rey que iba a tener un imperio basado en el amor, en personas conquistadas en el amor! ¿A qué grado? Dando su vida por nosotros. Imagínate, qué contraste. Demandando sus vidas para su egoísmo y el gran rey dando su vida en beneficio de nosotros. Lo que debería ser un reino ideal se va a ver hasta cuando Él venga a reinar durante esos 1000 años. Pero para eso había que conquistar primero nuestros corazones. Y un verdadero creyente lo adora por la forma como Él nos amó. Por eso Juan dice en el 4:19 de Primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero en esto que está escribiendo Juan, yo creo que él tenía en mente todo eso. Pero ya tanto durante su carta había enfatizado en eso, que no siguió enfatizándolo más. Pero él dice que nosotros lo amamos a Él. ¿A quién? Al que hemos visto y oído, al que hemos palpado con nuestras manos, al cual hemos contemplado con nuestros ojos, a este que hizo maravillas, que nos manifestó hasta qué grado es su amor. ¿Sí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, a ese grado de dar su vida por nosotros. Y entonces, estos le adoraron y sabían menos que nosotros. Con todo lo que sabemos, Dios quiere guiarnos, despertarnos a esa adoración. Entonces vemos que había una misión inesperada. Vamos a buscar a este gran rey. Ya nos dijeron en dónde, era todo lo que necesitábamos saber. Vámonos tras de este gran rey. Y entonces vemos su señal inesperada. La estrella volvió a guiarlos.
yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Herodes le hubiera dicho, no sé, es asunto de ellos, es un sueño que tuvieron, quizá una pesadilla, síganle dando cuerda hasta donde se cansen, yo no voy, ni les voy a decir dónde es? Si esa hubiera sido su actitud, yo estoy seguro que hubieran visto el mismo efecto, la estrella guiándolos nuevamente, porque esto era algo sobrenatural. Hubo esta pausa intencional para que se suscitara todo esto que acabamos de platicar, todas estas escenas. Y ellos supieran, a lo largo de lo que iba a quedar escrito, que Jesús era el Rey. Y cada persona a lo largo de las generaciones que han pasado y que han leído la Biblia, entendiéramos hasta qué grado este era el Rey. Entonces ahora vemos esa señal inesperada. La estrella volvió a guiarlos. Vamos a leer el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaban. Recordamos cuando Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza y se comunica con él. Vemos un contraste en aquel diálogo que tuvo Moisés porque tenía miedo de enfrentar esa labor de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a su tierra. Estos hombres tuvieron un diálogo diferente. Ahí Dios le habló directamente a Moisés. La tarea era muy grande. Tenía que entender que no era él quien iba a llevar a cabo esa tarea, sino Dios a través de su vida. Pero él tenía que creerle a Dios y creer en su poder, porque él también tendría que transmitirle a la gente este Dios y este poder. Entonces Dios le habló directamente. Hizo las señales a través de las cuales mostró el poder de Dios, y eran las señales a través de las cuales también dejaron ir finalmente al pueblo de Israel. Acá les habló de otra manera. ¿Cuál fue la manera que les habló? A través de la estrella. No oyeron ni una palabra. No oyeron a la estrella que les decía, vengan, síganme, ¿no? A veces nos imaginamos la estrella con 5 picos, ¿no? Y uno de ellos, vengan, síganme. Era una luz. Dios les habló con un lenguaje que los magos pudieron entender. Ahí está la estrella. Sigamos la estrella. La que se nos apareció desde el principio, sigamos esa estrella. Nos va a conducir al lugar exacto. Porque, es en Belén. ¿Pero en qué parte? ¿Norte, sur, este, oeste? ¿En qué parte? ¿Qué casa? ¿Vamos a pasar tocando todas las casas? ¿Qué vamos a hacer? Entendieron el mensaje. Sigan la estrella. Sigan a Cristo. Ahí está el mensaje que necesitamos escuchar. En la palabra de Dios está el mensaje que necesitamos escuchar. El mensaje que no trae engaño, que nos lleva al camino correcto. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese destino? La vida eterna, la eternidad con Dios. Sigamos ese mensaje. Ahí Dios nos habla. Acá ellos escucharon el mensaje. Dios les habló con un mensaje que ellos podían escuchar. Dios siempre guía a quienes buscan con sinceridad a Jesús. Y a veces sin ningún lenguaje, sin ningún mensaje, a través de las circunstancias. Recuerdo un amigo que se encontró con otro, eran compañeros de trabajo, y lo invitó a un estudio de la Biblia, allá en México. Este amigo le dio las señales, le escribió más o menos con qué forma llegar, entre qué calle, qué número y todo. Este amigo visualizó el lugar y buscó la dirección para llegar a las predicaciones, al estudio de la Biblia, y no lo halló. Pero dijo, voy a llegar porque más o menos sé por dónde es. Y se condujo hacia allá. Y empezó a preguntarle a las personas de los diferentes condominios si ahí sabían de algún lugar donde se daba un estudio de la Biblia.
Y así llegó a donde había una casa que estaba abierta para las predicaciones de la Biblia. No sabemos si es aquí, le dijeron, no conocemos a tu amigo, pero pásale, mira, aquí también damos pláticas de la Biblia, a lo mejor Dios te quiso traer aquí. Él entró, no vio al amigo y se salió. Y siguió preguntando hasta que llegó al lugar donde era. Y encontró al amigo y ahí empezó su crecimiento en el Señor. Hasta la fecha sigue sirviendo a Cristo. ¿Cómo lo vio? Confió en Dios. Es esa fe de un recién nacido, ¿no? Esa confianza de alguien que cree en Dios. Y Dios lo guió sin ningún problema al lugar donde Dios tenía destinado que él pudiera crecer. Y así lo hace con cada persona. En este caso también Dios los guió a ellos. Entendieron el lenguaje, entendieron el mensaje, se condujeron hasta donde encontraron al gran rey. Y así le hace Dios con cada persona. El punto es el corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Realmente en tu corazón hay este sentido de adoración a Dios? ¿Quieres conocer? No tendrás ningún problema para entender el lugar donde debes estar. ¿Quieres otra cosa? También el diablo tiene sus sistemas para confundir a la gente y engañarla. Y hay grandes grupos donde te tienen las manos abiertas para recibirte y el diablo darte lo que tú estás esperando. Tu propia adoración. ¿Sí? ¿Quieres tu propia adoración? Mira, Dios está para servirte. Dios está para hacerte rico y hacerte próspero. Dios está para cumplir todos tus deseos siempre y cuando me los pidas con fe. Y entonces yo estoy para servirte y para hacer tu voluntad. Esa es la herejía que presenta el diablo a muchos grupos donde las personas no buscan adorar a Dios, buscan adorarse a sí mismos, son dioses para sí mismos. Y ahí está el engaño. La herejía de creer que Dios está como mi siervo y yo estoy como su Señor para que Él haga lo que yo le pido que haga, lo que yo quiero que haga. Esto no es la adoración a Dios. Exactamente es al revés. La adoración a Dios es: aquí estoy como tu siervo para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Como Pablo, cuando entendió, ¿qué quieres que haga ahora, Señor? Quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo quiero hacerla. Ese es el sentido correcto de adoración. Entonces, después vemos esa adoración inesperada. Leemos el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron con muy grande gozo. ¿En dónde nació ese gozo? El gozo nace cuando la dirección de Dios es confirmada. Leemos en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién? Sobre el que quiere adorar a Dios, sobre el que quiere seguirlo, obedecerle, rendirse a Él. Te haré entender. Tú lees la Biblia. Y hay muchas cosas sobre las cuales Dios te guía. Dice en 2 Corintios 6:14 en adelante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la guía de Dios, esa es la dirección de Dios. Porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre un creyente y un incrédulo. No hay comunión. Entonces, ¿la dirección cuál es? Un creyente con otro creyente. Un adorador de Dios que se une con otro adorador de Dios. Un hombre y una mujer que quieren adorarlo con un hogar que da testimonio de Él como esposos, que da testimonio de Él con los hijos, como familia, etc. Entonces, esta es la guía que Dios nos da.
cuando tenemos en la palabra de Dios la guía, la dirección, y tú caminas conforme a ella, hay la paz en tu corazón de saber que entonces se va a llevar a cabo lo que Dios dice. Porque lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Se va a cumplir el propósito divino. Y por eso es que hay un gran gozo, ¿sí? Se regocijaron con gran gozo porque vieron la guía de Dios. Y llegaron al lugar y se regocijaron con muy grande gozo cuando vieron al niño. Porque vieron el cumplimiento de lo que había sido dicho a ellos desde hace mucho tiempo antes. Vieron el cumplimiento de todo ese largo viaje. Vieron el cumplimiento de todo lo que habían creído por fe. Vieron el cumplimiento de todo. A veces lleva tiempo, pero mantente firme y siempre verás ese cumplimiento. Y habrá un gran regocijo porque todo encaja conforme al plan de Dios, conforme a la palabra de Dios. Sí, va a haber tentaciones, sí, pero te mantienes en oración y Dios te va a cubrir, y Dios te va a cuidar, y Dios te va a librar de tomar una decisión equivocada, porque quiero adorarte a ti, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Entonces Dios guía y ves el cumplimiento. Cuando nos llegó el llamado para salir al campo misionero, yo vi las cosas muy claras porque las veía en el lugar donde tenían que estar. Yo le dije, Señor, yo voy con la fe de que tú me quieres enviar. Y mi vida y la de mi esposa y la de mis hijos te pertenecen. Aquí están. No son míos. No me pertenecen. Son tuyos. Úsanos para tu gloria. Y yo veía ya las cosas muy claras porque eso es donde Dios nos quiere llevar. Así en cada lugar, así en cada misión, así en todo lo que hacemos. Llegas a confiar en Dios, en su palabra, lo haces conforme a su voluntad y siempre vas a ver este regocijo porque lo estás haciendo para glorificar a Dios. Las cosas no están así, lo quieres hacer para tu propio beneficio, lo quieres hacer con tu propia voluntad, te estás saliendo de los estándares o el reglamento de la palabra de Dios, claramente escrita, claramente manifestada, vas a encontrar conflictos, problemas. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Te estás saliendo de la cobertura santa y divina de Dios para pasarte a una cobertura destructiva que es precisamente el diablo. Tú decides en cuál quieres estar. Lo más sensato es, como estos magos, creer a Dios. Y Dios los dio. Y se les apareció. Y entendieron la trama del hombre perverso. Entendieron el engaño, pero a la vez la soberanía de Dios que usó para hacer ver que Él era el rey de Israel. Todo lo entendieron. Y les reveló, váyanse por otro lado. No informen nada a este malvado. Váyanse por otro lado. Y Dios los guardó. Podía haber Herodes, cuando se vio burlado, mandar un ejército para buscar a estos magos y darles muerte. Lo hizo con mucha otra gente, ¿no? Tenía todo el poder. Nunca hizo eso. Dios los guardó. En las manos de Dios estamos en las mejores manos. Por eso es que le adoramos. Entonces ellos le adoraron y se regocijaron con muy grande gozo porque vieron la dirección clara de Dios. Finalmente vemos a su rey inesperado. No lo esperaban así. Leamos lo que dice el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Sobre esto nos podríamos extender muchísimo, pero algo que aquí nos resalta
es que no encontraron a un rey con una corona, ni siquiera en un lugar con un trono o algo que les mostrara que era digno de adoración. No vieron nada de realeza en eso. ¿A quién vieron? A un humilde niño. Eso fue lo que vieron, a un humilde niño. Yo no sé si por su cabeza pasaron las ideas y de aquí a rey, ¿cómo va a serle Dios? Porque ellos conocían de todo esto. Ellos preparaban a los reyes. Ellos sabían de todo eso. No veían algo lógico de acá a rey. ¿Este es el rey? No lo dudaron, porque habían sido guiados. Y aun cuando no vieron lo que ellos esperaban, vieron a un rey inesperado, le adoraron y abrieron sus tesoros. Oro, incienso y mirra. Oro, reconocemos esa realeza. Él es el rey. Incienso, algo que tenía que ver con la adoración a Dios, oraciones elevadas a Dios y adoración a Dios. Él es rey, Él es Dios. Y mirra, algo que se ofrecía en los sacrificios. Alguien que iba a ser sacrificado. ¡Qué contraste! Rey, Dios, sacrificio. El sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Entonces la pregunta no es si la adoración llegara a ser inesperada, sino la pregunta es si estoy dispuesto a ser un adorador como ellos, un adorador de Jesús, un adorador del Rey, del gran Rey, un adorador de Dios, del único Dios, un adorador del Salvador, el Salvador del mundo. Había una iglesia donde el pastor tuvo una celebración muy ceremonial, muy importante, en donde toda la congregación estaba unida a toda la liturgia que se había establecido para ese día, y llega un hombre con ropa de obrero, se sienta en la silla de hasta atrás, la gente lo llegó a ver incluso con cierto menosprecio, y él se hincó para adorar a Dios y oró con lágrimas en sus ojos. Algunos fueron conmovidos, otros indiferentes ante esa escena. Y una ancianita dijo en voz baja: hoy el Señor me ha enseñado algo diferente. Me ha enseñado que nosotros sabemos hacer iglesia, pero este hombre sabe adorar a su Dios. Lo mismo vemos en el pueblo de Israel. Los escribas sabían hacer iglesias, sabían interpretar las escrituras, pero no adoraron a Dios. Estos no sabían lo mismo que ellos, pero fueron y le adoraron. Cuando el corazón está rendido a Cristo, Dios levanta a estos adoradores, a veces de manera inesperada. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, agradecemos este pasaje que nos has permitido estudiar y a través de él poder meditar en todo lo que significó esa escena de los magos, de Herodes, de los sacerdotes, de los intérpretes de la ley, de todas estas personas que estuvieron involucradas en este gran acontecimiento y sin embargo, solo unos fueron los que se movieron a ir al encuentro contigo. Permítenos meditar en esto, Señor. Permítenos meditar en quién es el objeto de nuestra adoración. Si somos nosotros mismos, guíanos a acudir a ti en arrepentimiento
para pedirte sinceramente perdón por este gran pecado, porque es un gran pecado, Señor. Y volver al camino correcto para adorarte única y exclusivamente a ti. Y si ya somos esos adoradores, permítenos a través de esta enseñanza suplicarte la gracia para adorarte cada día más, porque eres el único digno de ser adorado. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues continuaremos entonces con nuestro estudio de este hermoso evangelio según San Mateo. Solo me resta recordarles a los matrimonios que tenemos nuestra reunión el próximo sábado, es sábado 31, si no mal recuerdo, en la casa de Yorgos y Lidia, y ahí tendremos nuestra primera reunión de matrimonios del año. Entonces, primero Dios, nos vemos el sábado con los matrimonios y el próximo domingo para continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.